Buen día, nosotros somos el equipo 11, que está conformado por mi compañera Juanita Valeria Sánchez Andrade y un servidor, Abraham Antonio Zárate Salazar. Para esta práctica, que es la número 6, determinaremos que se titula Determinación de cloruro. Como resumen, realizaron diferentes valoraciones con un titulante, como lo fue el nitrato de plata, en el cual se llevó a cabo en 3 alícuotas para la parte de la estandarización, en el que se utilizó el cloruro de potasio, y en la segunda parte se realizaron 3 alícuotas para la determinación de cloruros, motivo por el cual se usó un producto comercial como las frituras de papas de la marca Sabritas, y además se elaboró una alícuota en la parte de la determinación de un blanco. Siguiente, por favor. Bueno, como introducción tenemos que el método de Mohr es una técnica de volumetría de las más antiguas. En esta involucra la titulación de cloruros y o bromuros, como una solución valorada de nitrato de plata, en nuestro caso, empleando como un indicador el cromato de potasio. El método en general se utiliza para la determinación de cloruros, no solo en cantidades relativamente grandes, sino que también en cantidades más pequeñas, como las contenidas en el agua. El nitrato de plata es una sal inorgánica mixta y un agente oxidante. Este compuesto es muy utilizado para detectar la presencia del cloruro en otras soluciones. Es un sólido cristalino incoloro que se disuelve en aceite, ya que la mayoría de los compuestos de plata no se disuelven en agua. Además, este puede oscurecer si la luz brilla sobre él. La mayoría de las veces se reduce el ion plata, pero en algunas otras se reduce el ion nitrato. Este reacciona con cobre para hacer cristales de plata y nitrato de cobre, por lo que al calentarse se convierte en plata, dióxido de nitrógeno y oxígeno. Es el compuesto de plata menos costoso y reacciona con bases para producir óxido de plata marrón claro. Siguiente, por favor. Bueno, el cloruro de potasio, vamos a generalizar que los cloruros son compuestos construidos por uno o varios átomos de cloro, a lo que a estos se les unen átomos de elementos poco electronegativos, como lo son el sodio, el calcio y el potasio, o también elementos metálicos como el hierro y el aluminio, formando sales de carácter básico, aunque también estas pueden formar ácidos, como lo es el ácido clorhídrico y las moléculas orgánicas complejas, como es el tetracloruro de carbono y triclorometano o cloroformo. El cloruro de potasio puede reaccionar como una fuente de un ion incoloro. Como cualquier otro cloruro iónico soluble, precipita los cloruros insolubles cuando es agregado a una solución de sal metálica, apropiada como el nitrato de plata. Como nuestra reacción lo indica aquí, utilizamos el cloruro de calcio más el nitrato de plata y este se convierte en cloruro de plata y nitrato de potasio. El primero era el cloruro de potasio. Como objetivos, el alumno comprenderá y determinará las concentraciones de cloruros en diferentes muestras. Además, aprenderemos el uso del nitrato como un agente titulante. Para nuestros experimentos utilizamos como reactivos el cloruro de potasio, el cromato de potasio, que es una solución del 10% del peso sobre volumen, y una solución de nitrato de plata de 0,1 molar sobre litro. Siguiente, por favor. Para la metodología del estandarizado del cloruro de potasio para la solución patrón, se realizaron 3 alícuotas, las cuales contenían aproximadamente 0,15 gramos del cloruro de potasio y 30 mililitros de agua destilada. Para ajustar el pH se le agregó una pizca de bicarbonato de sodio y además, como indicador, se agregaron 2 gotas de cromato de potasio. Para la titulación se utilizó el nitrato de plata, en el cual se agitó vigorosamente la solución de cada alícuota para alcanzar un vire del indicador terracota de manera homogénea y un precipitado rosado. En la tabla de abajo se muestra el número de muestras
pues, incluso los gramos de cloruro de potasio y el volumen del nitrato de plata gastados. En la primera muestra fue de 0.1593 gramos, en el cual gastó 21.5 mililitros. En la segunda muestra fue de 0.1561 gramos y gastó 21 mililitros de nitrato de plata. Y en la muestra número 3 fue de 0.1570 con un gasto de 21.1 mililitros de nitrato de plata. Siguiente, por favor. Para nuestra titulación, al utilizar el nitrato de plata, como es fotosensible, este tenía que ser tapado mediante papel aluminio. Se utilizó además un agitador magnético porque la práctica nos pedía que debía ser una agitación vigorosa. Al estar agitando, el color de la solución era un verde un poco más claro. Al agregar lo que era el titulante, se cambió a un color marrón. Como podemos ver en la primera muestra, fue la muestra que tuvimos el mayor gasto del nitrato de plata, el cual resulta de un color rojo, bueno, marrón, con tono más terracota. En la segunda muestra fue un gasto de 21 mililitros, si no mal recuerdo, sí, fue de 21 mililitros, en el que se muestra un color intermedio entre el 1 y el 3, y en la muestra 3 podemos ver claramente el precipitado, que es un color rosa salmón, el cual era el que se debía de llegar. Siguiente, por favor. Para los cálculos utilizamos la fórmula de la normalidad, en la cual es los gramos de estándar primario divididos entre los miliequivalentes del estándar primario multiplicados por el volumen del nitrato de plata. Al hacer la cuenta con los diferentes gastos de nitrato de plata y del consumo de los gramos del cloruro de potasio, nos salió que todos eran de 0.1 normal, los cuales comentamos al principio en los reactivos. Para el porcentaje del peso sobre volumen, nos salió alrededor de 12.17% en la primera muestra. En la segunda muestra fue de 11.89% y en la tercera muestra de 11.94%. Para la media de la concentración, calculamos que eran alrededor de 12.002%. Para el coeficiente de variación fue de 0.0124 de dispersión, y para La desviación estándar. la desviación estándar fue de 0.1493. Por consiguiente, determinamos un blanco en la valoración, la cual no contenía el cloruro de potasio, simplemente eran 30 mililitros de agua destilada, las 2 gotas del cromato de potasio, y al hacer la titulación solamente requirió de 2 gotas, lo cual equivalía a 0.1 mililitros del nitrato de plata, lo cual podemos ver que llegó a un color naranja y no marrón. Siguiente, por favor. Bueno, para la parte de la determinación del cloruro, como primer paso, pesamos en una balanza 10 gramos de las papitas, en este caso fueron las de la marca Sabritas. Posteriormente pusimos a calentar agua en una balanza, digo, en un, ¿cómo se llama? Calentador Ajá, magnético. un calentador, ajá. Y posteriormente revolvimos la mezcla durante 30 segundos y esperamos un minuto y luego volvimos a mezclar durante 30 segundos. Para este punto también lo que se tenía que lograr era que la mezcla se enfriara a temperatura ambiente. Posteriormente a eso utilizamos un embudo y al cual le agregamos algodón. Esto para poder filtrar la mezcla a través del embudo, como lo muestra aquí en esta parte. Eh, para, para esto utilizamos 3 alícuotas, cada una de 50 mililitros de solución con las sabritas agregadas.
y 1 mililitro del indicador de cromato de potasio. Bueno, al titular las 3 alícuotas con el nitrato de plata, que era al 0.1 molar, obtuvimos que nuestra primera muestra se utilizaron 4.8 mililitros del nitrato de plata. Para la segunda muestra utilizamos 4.6 mililitros y para la tercera muestra utilizamos 3.6 mililitros. Esto debido a que las papas absorbieron bastante agua y para la tercera alícuota ya no nos alcanzó a completarla a 50 mililitros, por lo que la tuvimos que poner de 45 mililitros. Para los cálculos del porcentaje se tenía que hacer con esta fórmula, utilizando la normalidad del valorante por el peso molecular del nitrato de plata por los mililitros gastados del mismo. Es todo esto sobre los mililitros de la muestra. Como aquí lo enseñamos, para la primera muestra, el resultado que nos dio fue de 1.63% de peso sobre volumen. Para la segunda muestra fue de 1.562% y para la tercera muestra fue de 1.358%. Para nuestro coeficiente de variación fue de 0.0933 y para la desviación estándar fue de 0.1415. Para la discusión, podemos decir que el método consistió en una titulación por precipitación a temperatura ambiente de disoluciones generalmente de cloruros con disoluciones valoradas de nitrato de plata de 0.1 mol sobre litros, formando un precipitado blanco debajo del matraz poco soluble del cloruro de plata y empleando como indicador una disolución de cromato de potasio al 10% de masa sobre volumen. En el punto final, los iones cromato reaccionaron con los iones plata formando un precipitado de color rojo anaranjado, que es lo que comentábamos anteriormente que era un color salmón, escasamente soluble. La titulación se lleva a cabo dentro de un intervalo de pH determinado. La determinación de los cloruros por el método de Moore es un caso típico de una precipitación fraccionada. Las reacciones que se llevan a cabo son las siguientes. La suma del cloruro más la plata es el cloruro de plata, el cual su concentración, la solubilidad es de 9.81, lo cual es más baja, por lo cual nos quiere decir que esta no es soluble o es menos soluble, que es lo que veíamos como precipitado en el matraz, y por lo tanto el óxido de cromo. Sí, ¿verdad? Ujú. Más las dos moléculas de plata, lo que generaron era que ya tenía un número mayor, lo cual era más soluble. Siguiente, por favor. En las soluciones básicas se originó la siguiente reacción. Las dos moléculas de plata más dos moléculas de OH producieron las dos moléculas de plata y un OH, lo cual originó una molécula de agua y es plata, dos moléculas de plata y uno de oxígeno, con la cual se precipita una considerable cantidad de plata como óxido, lo cual se sugiere regular el pH a medio ligeramente ácido con soluciones muy diluidas de ácido nítrico y en nuestro caso para aumentar el pH con soluciones diluidas de tetraborato de sodio. En nuestro caso, para aumentar el pH de la disolución fue el bicarbonato de sodio. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte mostramos la información nutrimental de las sabritas. En este caso, lo que nos importa es el sodio que tienen esta marca de papas. Podemos ver que por tamaño de porción son de 30 gramos. Nosotros tuvimos que tener 10 gramos, por lo que estos 140 miligramos los dividimos sobre 3 para tener los 10 gramos
de las papas que pesamos, lo cual nos daba una cantidad de 46.66 miligramos de sodio contenidos en estos 10 gramos de papas. Y como conclusión, podemos ver que los resultados se obtuvieron de manera satisfactoria en las valoraciones, ya que pudimos llegar al color que se tenía que obtener desde un inicio. En esta práctica se pudo conocer y llevar a cabo el método de Moore, teniendo en cuenta que es una manera muy precisa para determinar la cantidad de cloruro de una muestra, y además de darnos cuenta si en verdad el etiquetado de estas es real, como fue el caso de las papas comerciales, en este caso nuestras papas Sabritas. Además que se comprendió que el nitrato de plata es un buen titulante para este proceso y que su buena manipulación puede ayudarnos con esta técnica. Y aquí tenemos las referencias. Muchas gracias.